A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué hay detrás del software más potente del planeta? Pensemos en los videojuegos con esos gráficos que quitan el aliento, o en los sistemas que mueven los mercados financieros. Casi siempre la respuesta es C++. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en este lenguaje que es toda una leyenda, pero que al mismo tiempo sigue más vivo que nunca. Es que piensen un poco en esto. Motores de videojuegos como el Unreal Engine, el corazón de sistemas operativos como Windows o macOS, o esas operaciones de trading financiero que se deciden en microsegundos. Todos, absolutamente todos, confían en C++. Y la razón es simple, un rendimiento y un control sobre el hardware tan directos que la verdad ningún otro lenguaje puede siquiera acercársele. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que vamos a explorar hoy. ¿De dónde sale todo ese poder? Y al mismo tiempo, ¿por qué tiene esa fama de ser tan difícil? Esa dualidad, ese balance entre poder y complejidad es lo que define a C++. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos su origen, cómo nació a partir de C. Después nos vamos a meter en el barro para ver el poder y el peligro de su manejo de memoria. Luego, descubriremos cómo la programación orientada a objetos nos ayuda a domar esa complejidad. Y para terminar, veremos cómo ha evolucionado hasta convertirse en el lenguaje moderno y seguro que es hoy. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo debe ser? El propio nombre del lenguaje ya nos da una pista gigante sobre de dónde viene todo. C++ fue creado allá por 1979 por Bjarne Stroustrup. Y su idea, fíjense, no era crear algo desde cero para reemplazar a C, para nada. Quería extenderlo, mejorarlo. De hecho, el nombre C++ es un chiste de programadores. El operador más en C significa incrementar en 1. Así que C++ es literalmente un C mejorado, un incremento de C. Y el camino no fue corto, ¿eh? Empezó como un proyecto llamado C con clases. Fue evolucionando y no fue hasta 1998 que se publicó el primer estándar internacional, el C+98. Ese fue el momento en que se consolidó como una herramienta seria, robusta y fundamental para toda la industria. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto, al corazón de por qué C++ tiene la reputación que tiene. Su poder, que es brutal, viene de una filosofía que le da una responsabilidad enorme a quien está programando. Y esta frase lo resume todo. C++ parte de la base de que la persona que escribe el código sabe perfectamente lo que está haciendo. Es como si te dieran un coche de carreras de transmisión manual. Te da el máximo control, la máxima velocidad, pero no tiene ni frenos ABS ni control de tracción, no tiene ninguna ayuda. Requiere habilidad y mucha atención. Esta confianza se ve clarísima en el manejo de la memoria. En el C++ clásico hay 3 pasos que hay que seguir sí o sí. Primero, se pide memoria para un objeto con la palabra new. Segundo, se usa ese objeto para lo que sea. Y tercero, y este es el paso crítico, hay que acordarse de liberar esa memoria manualmente con delete cuando ya no se va a usar más. ¿Y qué pasa si se nos olvida ese tercer paso? Pues tenemos lo que se llama una fuga de memoria, un memory leak. Imaginen que reservan una habitación en un hotel y nunca hacen el checkout. Esa habitación se queda bloqueada para siempre, nadie más la puede usar. Si esto pasa muchas veces, el programa se queda sin memoria y ¡pum!, falla. Pero hay otro riesgo igual o peor, el puntero colgante o dangling pointer. Esto es lo contrario, liberamos la memoria con delete, pero después intentamos usar el puntero otra vez. Ahora ese puntero apunta a basura, a datos que ya no son válidos, y usar eso puede hacer que el programa se rompa de las formas más raras e impredecibles. Este es el pacto con C++. Te doy control absoluto, pero a cambio exijo disciplina absoluta. Poder total, riesgo total. Entonces, uno se pregunta, si es tan peligroso, ¿cómo es que se construyen sistemas gigantescos y estables con esto? Bueno, la respuesta está en las herramientas de abstracción que el propio lenguaje nos da. Y la principal es la programación orientada a objetos, o PO. La idea central de la POU es simple, pero muy potente.
Es como crear planos para nuestros datos, que llamamos clases. Estos planos juntan los datos y las funciones que trabajan con esos datos en un solo paquete, un objeto. Esto nos ayuda a organizar el código en piezas lógicas, como si fueran bloques de Lego, que podemos reutilizar una y otra vez. Pero dentro de la PU hay un concepto que es como un superpoder, el polimorfismo. Suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. Significa muchas formas y nos permite escribir código súper flexible que puede funcionar con distintos tipos de objetos sin necesidad de saber exactamente de qué tipo son. Y este es el ejemplo clásico que lo explica perfecto. Imaginen una clase base llamada shape o forma. De ella podemos crear otras clases como circle, círculo, y square, cuadrado. Gracias al polimorfismo, podemos tener una lista de formas sin saber si son círculos o cuadrados, y simplemente decirles a todas, dibújense. Y cada una, mágicamente, sabrá cómo hacerlo. El círculo dibujará un círculo y el cuadrado, un cuadrado. Es una forma increíble de manejar la complejidad. Pero ojo, la historia de C++ no termina en el poder y la complejidad. Porque C++ no es una pieza de museo de los 90s, para nada. Es un lenguaje vivo, que ha evolucionado una barbaridad para ser mucho más seguro y más fácil de usar. Una de las primeras grandes mejoras fue la STL, la Standard Template Library. Esto es básicamente una caja de herramientas increíble, llena de componentes súper optimizados y listos para usar, como vectores o mapas, que hoy son la base de casi cualquier programa serio. Pero la verdadera revolución, el gran cambio, vino con los estándares modernos. El año 2011, con C++11, fue un antes y un después. Introdujo herramientas para que el manejo de memoria fuera muchísimo más seguro. Y desde entonces, no ha parado de mejorar, siendo C++20 una de las actualizaciones más bestiales de toda su historia. De hecho, la actualización de C++20 fue tan, pero tan grande que su impacto se puede resumir en 4 cambios revolucionarios. La comunidad los conoce como The Big Four, los 4 grandes. Y aquí los tenemos. Primero, los conceptos, que por fin hacen que los mensajes de error del compilador se entiendan. Segundo, los módulos, que modernizan cómo organizamos el código, haciéndolo más rápido y limpio. Tercero, las corrutinas, que simplifican el código asíncrono, algo vital para servidores y redes. Y por último, los rangos, que reinventan cómo procesamos datos de una forma mucho más intuitiva. Juntos son un salto de gigante. Esta comparación lo resume todo a la perfección. A la izquierda, el C++ clásico, donde había que hacer malabares con la memoria manual. A la derecha, el C++ moderno, un mundo diferente. Se usan punteros inteligentes que manejan la memoria solos automáticamente. Se usa la palabra auto para simplificar el código y los ranges para que todo sea más limpio. El objetivo es el mismo, máximo rendimiento, pero ahora eliminando las fuentes de error más comunes y frustrantes. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. C++ sigue siendo el rey del rendimiento porque te da un control total, sin intermediarios. Pero, y este es el gran pero, ya no te obliga a vivir en un campo de minas. Ha evolucionado, ha madurado y ahora nos da herramientas modernas para manejar todo ese poder de una forma mucho más segura y productiva. Y esto, claro, nos deja con una pregunta súper interesante para el futuro. Están apareciendo lenguajes nuevos, como Rust, que fue diseñado desde cero pensando en la seguridad, o Carbon, que es un experimento del propio Google para suceder a C++. Con estos nuevos competidores en el ring, ¿podrá la evolución constante de C++ mantenerlo en la cima? El debate está más abierto que nunca.